péndulo físico, ¿verdad? O sea, algo con una existencia real, digamos. Bueno, sin embargo, el modelo de péndulo simple muchas veces es muy útil. Pero acá vamos a tomar un cuerpo, ¿sí? Tenemos un cuerpo, eso amarillento es un cuerpo. Bien, bien ahí. Tiene un eje fijo, o sea, un clavo o algo que alrededor de lo que puede rotar, en el punto O del origen. Y bueno, está el centro de masa allí donde lo estamos indicando. El vector posición, desde ese origen, de que estoy eligiendo el origen allí, obviamente, suele ser lo habitual, lo cómodo, digamos, es el vector de distancia, ¿no? De distancia del origen al centro de masa, ¿verdad? Si lo apartamos, bueno, tiene una masa m, digamos, vamos a decir, y sub 0 es el momento de inercia respecto de ese eje. Y bueno, si lo apartamos ligeramente de la posición de equilibrio, de la vertical, que sería esa línea que está descendiendo desde O discontinua, bueno, va a aparecer un momento de torsión. El peso va a generar un momento de torsión de restitución. Restituir a su posición de equilibrio. Se va a pasar y va a haber después un movimiento de restitución al revés y así. Hasta que pierda la energía con la fuerza de rozamiento viscoso con el aire, que en este caso lo vamos a suponer no existente. Bien, allí está nuestro sistema de coordenadas polares, está completo con el Z que está allá. Bien, entonces vamos a hallar el momento de torsión, el momento de una fuerza o el torque. Bueno, entre quienes, obviamente, el peso y el lugar donde está aplicado. Está aplicado en el centro de masa. Recuerden el modelo de partícula. Está todo el peso aplicado sobre el centro de masa. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, una manera rápida de hallarlo es multiplicar los módulos de los vectores intervinientes y el seno del ángulo. Y luego la regla de la mano derecha nos dirá para dónde va en este sistema, ¿verdad? Respecto del eje Z. ¿Qué tenemos allí? D, y entonces vamos a poner el peso que está aplicado en el centro de masa, y con la prolongación del vector D, con esa dirección forma un ángulo teta, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué vamos a multiplicar? D por el módulo de P, que es M por G, por el seno de tita. Ahí está. Y el menos lo aporta la regla de la mano derecha. O sea, está en el sentido contrario al supuesto positivo para el eje Z. También D por el seno de teta es ese brazo de palanca, ¿verdad? Bueno, y esto queda igual al momento de inercia respecto del punto de sujeción por gamma z, o sea, la aceleración angular, todo en z. Y la aceleración angular, ¿quién es? La derivada segunda del ángulo de la variación del teta de t en el tiempo dos veces. Agrupándolo un poco, esto es lo que nos queda. Y bueno, la felicidad no puede ser completa, la oscilación no es armónica simple. Pero si el ángulo es pequeño, ya tenemos experiencia con el péndulo simple. El seno de teta es aproximadamente teta en radianes, expresado teta en radianes, ¿verdad? Y bueno, entonces nosotros teníamos esto, es lo que nos queda. Bueno, esto ya sí es la ecuación del movimiento armónico simple, escrito de esta manera, bien, con una frecuencia angular que es raíz cuadrada de mgd dividido y sub 0, ¿verdad? Allí está. Bueno, normalmente lo que vamos a conocer es el momento de inercia respecto al centro de masa, una figura con cierta simetría, y lo vamos a vincular a este I0 vía el teorema de Steiner, para el cual hace falta la masa total y la distancia que separa los ejes paralelos, uno que pasa por el punto de sujeción y el otro el centro de masa. Y con eso podremos resolver nuestro sistema y ser felices. Bueno, lo prometido es deuda. Aproximación para pequeñas oscilaciones. ¿Qué son las pequeñas? Pequeño es, ya saben, es algo siempre relativo. Como también es relativo la elección de qué cosa vamos a empezar a considerar pequeño respecto de otra cosa. Son criterios. Bueno, allí tenemos una serie de ángulos. En la columna de la izquierda está el ángulo expresado en sexagesimales, que suele ser lo habitual, los que están más acostumbrados un estudiante en estas circunstancias, digamos, en estas primeras materias. Al lado está el ángulo expresado en radianes y el valor del seno del ángulo, ¿verdad? Y la última columna es el valor absoluto del error relativo porcentual. O sea, para magnificar
cuán distinto es el seno del ángulo en radianes. Bueno, fíjense que, por ejemplo, para un sexagesimal, que es ese pequeño valor en radianes, son muy similares. Fíjense el error relativo porcentual que da, la nada misma, 0,005. Recién en 8 grados, fíjense, en 8 grados sexagesimal, que es aproximadamente 0,14 radianes, esto da casi lo mismo, fíjense, 0,3% de error, pero allí ya empieza a aparecer. Se ha ido de un error que estaba en las milésimas, se ha ido a un error que está en la décima. Entonces, en 10 grados sexagesimal, fíjense que el error ya es de 0,5%. En 20 grados es el 2%. Y en 30, que estamos aproximándonos a la décima parte de una circunferencia, que son 360 grados, ya está casi en el 5%. Entonces, ¿qué es pequeño? ¿Qué es pequeño para considerar que el seno de teta es teta? Bueno, eso va a depender del grado de precisión que se requiera en lo que estamos haciendo nosotros. Pero un indicio lo da que el 0,5% ese de 10 grados. Uno puede decir 10 grados de milímetro. O quizás el 1, qué sé yo, es decir 14 o 15 grados sexagesimales, ¿no? Fíjense que allí es el 1%. Y decir, bueno, ya basta. Pero en definitiva, si uno puede tolerar un 5%, hasta 30 grados puede tomar. Uno no es recomendable, pero este es el valor en sexagesimal, este es el seno del ángulo y el valor en radian. Son muy próximos los dos que están en naranja, ¿verdad? Entonces, este puede ser un buen valor el que estamos marcando allí. Bueno, el gráfico es de esta para todos los valores, aquí está. Aquí está. Este es el gráfico del error relativo porcentual en valor absoluto frente el ángulo en sexagesimal. Insisto, lo puse abajo en sexagesimal, en el eje horizontal, porque es lo que suelen estar más habituados, ¿verdad? Allí están todos los valores. Fíjense cómo rápido empieza a trepar, ¿no? Bien, bien ahí. En otra época se podía hacer un chiste respecto a esto, que es del estribo, esto, investiguen ustedes qué significa la expresión. Longitud equivalente de un péndulo físico. Ustedes tienen un péndulo físico, que es el que estamos viendo en esta clase, y bueno, ¿cómo podemos simular lo que le pasa a este péndulo físico con un péndulo simple? Bueno, es decir, un péndulo que tuviera la masa que tiene este péndulo físico, pero en vez de estar distribuida como en un sólido rígido, estuviera toda en un punto, si yo tuviera una pequeña pesa con toda esa masa, ¿qué longitud tendría que tener el péndulo para ser equivalente, para tener el mismo periodo? Allí, a la longitud que debía tener un péndulo simple para que su periodo fuera idéntico al periodo del péndulo físico. Allí está el periodo del físico y el del péndulo simple, ¿verdad? El del equivalente. Bueno, allí están expresados. A la izquierda tienen el periodo para un péndulo físico de masa m, cuyo centro de masa está a una distancia d del punto de giro, ¿verdad? Y a la derecha tienen el de un péndulo con una longitud L, el equivalente. Tiene que valer lo que sea para que esa igualdad tenga sentido. Entonces, lo despejamos fácilmente. La longitud equivalente es el momento de inercia dividido la masa por la distancia entre ejes. Bien, ahí.